en Cristo Jesús, ¿sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y póngale atención a esto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta su muerte. Es decir, desde su nacimiento hasta su muerte, demostró el Señor, ¿qué cosa? Obediencia. Mi querido hermano, si Jesús, al igual que cualquier muchacho criado, formado en un hogar, tuvo que sujetarse a obediencia, es decir, que tuvo que darle el honor y la honra tanto a su padre terrenal, hablando de José, como también a su madre terrenal, hablando de ¿quién? De María. Es importante, mi querido hermano, el vínculo de la familia y sobre todo el realce que la Escritura le da a la madre en el Nuevo Testamento, que en esta noche vamos a poder apreciar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, bajo el contexto de la muerte de Jesús en la cruz, en su momento de agonía, en su momento de mayor dolor, Jesús no se olvidó de dejar a buen recaudo a su madre. Acompáñenme por favor en aquel texto de Juan 19, verso 25 al 27. Entendamos esto pues entonces. Juan capítulo 19, versículo número 25 al verso número 27. ¿Lo tiene? Estaban junto a la cruz, dice, y de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Versículo número 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, esto es, oigan, esto es a Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose a quién, a Juan. Verso número 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amados hermanos, algo importante de recalcar en este pasaje bíblico, a diferencia de la interpretación tradicional de los hombres en la religión de pronto, que comúnmente rige las naciones, se trata de inducir en este texto bíblico de que Jesús declara a partir de ese momento a María como la madre de la iglesia, encargándole a Juan, su discípulo, para que ella sea quien lo guíe. Pero si leemos bien tanto el texto como el contexto, no sucede de esa manera. Es más bien Jesús encomendando a su madre al discípulo a quien él más confiaba, y de hecho el único que estaba presente, porque los otros discípulos habían huido de aquel lugar porque temían represalia por parte del Sanedrín y de los romanos. Recordemos, mi amado hermano, el enfoque estructural de este pequeño texto. Jesús está preocupado por su madre para que ella no quede prácticamente fuera del amparo espiritual. Y digo esto por una sencilla razón. Vayamos por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, verso número 14. La palabra de Dios tiene una preciosa enseñanza en ese texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo número 14. ¿Lo tiene? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y ahí dice, y con María, la madre de Jesús, y también con quién, con sus hermanos.
Amados hermanos, para el Señor en el momento más difícil de su ministerio, su muerte, al ver a su madre al pie de esa cruz, entendió que todo lo que él había enseñado, que todo lo que él de alguna manera había aportado en otros, también debería de ser compartido con aquella ser que Dios utilizó para que él pudiera llegar a este mundo. El Señor no encomendó, mi querido hermano, esta tarea a sus hermanos en la carne, porque la Biblia menciona, y si usted me acompaña por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo número 7, verso 5, la Biblia dice que sus hermanos, su familia, no creía en él. Evangelio según San Juan, capítulo número 7. Nos declara la Escritura en el versículo número 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Cómo encargarle a un incrédulo tareas espirituales? ¿Cómo dejar una responsabilidad espiritual a un familiar que todavía no comparte la fe? Jesús sabía muy bien que su madre necesitaba atención y seguimiento, y Juan era el indicado para que la madre de Jesús estuviera en el momento preciso, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo fue derramado y reposó sobre aquellos 120 hombres y mujeres. Mis amados hermanos, ese evento de alguna manera sí marcó la vida de la madre de Jesús, y ahora en ese mismo lugar también los que habían sido incrédulos, como los hermanos del Señor, venían también a los pies de Cristo. Mi querido hermano, el Señor tuvo siempre presente que una madre necesitaba el aporte espiritual de parte de un hijo. Mi querido hermano, nosotros, al igual que Jesús, no podemos despreocuparnos de la vida espiritual de nuestras madres. A veces un hijo se preocupa más para hacerle llegar un perfume, para hacerle llegar una olla, para hacerle llegar una lavadora, pero no se preocupa de cómo está el estado espiritual de aquella persona que Dios usó para traerlo a este mundo. Tu madre, mi querido hermano y hermana, conoce al Señor. Tu mami conoce, mi querido hermano, sí, y hermana, sí, en este caso la salvación de Cristo Jesús. Es necesario que ella persevere en el camino que tú estás perseverando. Es una responsabilidad como hijo espiritual dar cosas también espirituales a aquellos que Dios ha usado para traernos a este mundo. La Biblia nos narra adicionalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, tal cual como lo hemos leído, verso 14, desde el 13 y verso 14, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Bien había hecho entonces Jesús en encomendar a su madre a Juan, el discípulo en el cual él más confiaba, para darle una tarea antes de su muerte. Pero Jesús no solamente se preocupó por su propia madre, Jesús también se preocupaba por las madres de aquellos otros, mis queridos hermanos, que no tenían de pronto sí quien velara por ellas. Veamos pues qué nos dice también la Escritura con respecto al Evangelio de Lucas, capítulo número 7, verso 11 al 15. Acompáñenme por favor a este precioso evangelio dentro de ese pasaje. Evangelio según San Lucas, capítulo número 7, versículo número 11 en adelante. ¿Lo encontró? Aconteció, después que él iba a la ciudad,
que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual penosamente, ¿qué dice la Biblia que era? Más allá de haber perdido a su hijo, era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. ¿Cómo reaccionó Jesús frente a ese cuadro? Mire lo que nos dice el verso 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. E inmediatamente, ¿qué le dijo el Señor a esta mujer, a esta madre? ¿Qué le dijo? No llores, no estés triste, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio, dice el Señor, ¿a quién? Y lo dio a su madre. Mi querida madrecita, el Señor no es ajeno, sí, a tus lágrimas. El Señor no es ajeno a tus tristezas, a tu dolor y a las dificultades que tú estás padeciendo. Es verdad, mi querida hermana, a veces los hijos no suelen ser, sí, de pronto, sí, aquellos que llenan nuestras expectativas. Es seguro que una madre da todo de sí para que su hijo sea lo mejor. Pero a veces nuestros hijos nos decepcionan y no nos corresponden en la misma medida que quisiéramos que nos correspondan. Pero mi amado hermano, si un hijo te desilusiona, si una hija no te corresponde como es debido, déjame decirte que mi Salvador, el Cristo de la gloria, Él sí te satisfacerá, Él sí te ayudará y limpiará y enjugará toda lágrima de tus mejillas, porque Él, mi amado hermano, sabe cómo tratar a una verdadera madre. Mi querido hermano, el Señor con esta viuda, y por cierto que ahora había perdido a su hijo, no se tardó en darle auxilio, en darle, amado hermano, contentamiento a su tristeza. Pero no solamente lo hizo con una viuda llamada Naín. La Biblia, si me acompaña al Evangelio de Marcos, capítulo número 7, el Señor nos ilustra en otra enseñanza a la hora de tratar a una madre. Marcos capítulo número 7. Aquí vemos a una madre, mi amado hermano, al igual como así hay hijos que no suelen ser gratos con sus padres. Vemos también madres que no suelen encajarse en las demandas de Dios porque no cumplen su rol, pero aún así Dios tiene misericordia. Evangelio de Marcos capítulo número 7, verso 24 en adelante. Leamos ese precioso texto. ¿Lo tiene? Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Hablando obviamente esto acerca de Jesús. Verso 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, es decir, una madre tenía una hija atormentada por un demonio, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Verso 26. Pero dice ahí ese texto, y es importante recalcarlo, versículo 26, la mujer era griega. Amén. Es decir, que la mujer no compartía bajo ninguna circunstancia la fe o la creencia judía. Al ser extranjera, bien se puede señalar que esta mujer era una mujer adoradora de imágenes, idólatra. Una mujer con costumbres, sí, y un estilo de vida
pagano, alejado de las ordenanzas de Dios. Mas sin embargo, dice la Biblia, que la mujer era griega y sirofenicia de nación. Verso 26, pero dice la Biblia, y le rogaba que echase fuera de su hijo, ¿a quién? Al demonio. Es decir, que esta mujer, ¿qué requería de parte de Jesús? Solamente un milagro. Yo sé, mi querido hermano, sí, que una madre, sí, puede llegar a sentir en su desesperación, en su dolor de madre, sí, puede llegar a sentir y hacer todo lo que estuviera a su alcance para poder ver en Dios, sí, aquello que tanto está buscando. De hecho, usted no me va a dejar mentir, son las madres aquellas que madrugan a las 3, 2 de la mañana al pie de un hospital para alcanzar una consulta. Son las madres las que hacen largas filas, mis queridos hermanos, para poder retirar un cuaderno, un libro, o hacer simplemente la compra para los víveres para sus propios hijos. Son las madres quienes se sacrifican y no escatiman esfuerzo a la hora de dar algo mejor para los suyos. La Biblia menciona que esta mujer, siendo griega, viene a los pies de Jesús y le pide al Señor un milagro. Pero recuerde en las condiciones en las que ella se encontraba. Versículo 27. ¿Qué hizo el Señor frente a esta madre en gran necesidad? Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien o se llenen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo, y aquí está suavizado el término, y echarlo a los perros. No está bien tomar el bocado de la mesa, si o diríamos el filete de carne, y en vez que lo coma el amo de la casa, tirárselo a un perro. Amado hermano, el Señor quiso darle a entender a esta mujer en la condición espiritual en la que ella se encontraba. Ella no tenía parte ni suerte, sí, de las bendiciones de Dios. Mas sin embargo, el Señor en su condición también de hombre, en su condición humana, tuvo misericordia de ella al ver el esfuerzo de una madre que lo estaba dando todo, humillándose, sí, por la necesidad de una hija. La Biblia dice en el verso 28 del capítulo 7 de Marcos, que ella le responde y le dice, sí, es decir, comparto lo que me estás diciendo. Entiendo que esa es mi realidad frente a ti, Jesús Nazareno. Amado hermano, esa declaración del sí, de alguna manera, ella acepta su estado frente a la posición de Jesús. Ella le dice, sí, Señor, es verdad, yo soy como un perro delante de ti. Qué importante, mi querido hermano, al acercarse ante Jesús es reconocer nuestra verdadera postura ante lo alto y lo sublime, porque a la verdad todo ser humano es polvo y ceniza delante de un Dios grande. Mis queridos hermanos, y esta madre frente a su necesidad reconoce su verdadera posición ante el divino Salvador. Sí, le dice ella, Señor, pero aún los perros o los perrillos, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas ¿de quiénes? De los hijos. Jesús entonces en el verso 29 le dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija, dice ahí, estaba acostada en la cama. Es decir, ahora el mal se había alejado, sí, de su hija. Amado hermano, el Señor nuevamente mostró compasión cuando una madre en su necesidad le busca. Mis queridos hermanos y hermanas, no es lo mismo, sí, la oración de un hijo que la oración de una madre. Nunca será lo mismo la oración de un padre
que la oración de una mujer que siente en carne propia el dolor y el sufrimiento, sí, de su propia carne, es decir, de sus hijos. Por eso es que el Señor, mi querido hermano, nos ha adelantado en la Biblia, en Jeremías 33, verso 3, que es un texto para toda la humanidad, pero creo yo que le da mayor realce cuando clama o cuando abre su corazón una madre, donde nos dice: clama a mí y yo te responderé. Mis queridas madres, el Señor siempre estuvo preocupado en su ministerio de darles el sitial que ustedes se merecen. La Biblia adicionalmente nos declara lo siguiente. Veamos un enfoque diferente frente a esta celebración del Día de las Madres. En la carta a los Efesios, en el capítulo número 6, si para el Señor, nuestro Salvador, una madre llamaba siempre su atención y movía su corazón y su poder, consideremos ahora nosotros lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo número 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Léalo por favor el verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Dice ahí, ¿con qué? Es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estos 4 versículos encierran, mi amado hermano, las directrices esenciales de cómo debe de conducirse un hogar cristiano, un hogar que tiene a Cristo como su Señor, como su Salvador. Recordando, mi amado hermano, que la exhortación primeramente es para nuestros hijos. ¿Qué nos demanda el Señor para nuestro padre y nuestra madre? Obediencia. Cuando obedecemos, cuando nos sujetamos a nuestro padre y a nuestra madre, el Señor ha prometido darnos bendición de largura de días. Así lo declara el verso 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Adicionalmente, mis queridos hermanos, sí, el Señor nos dice, sí, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 3. Evangelio según San Marcos, capítulo número 3. Si de alguna manera una madre o un padre no sabe cómo conducirse en la vida que Dios nos demanda como padre y madre, el Señor en esta noche nos da esta siguiente pauta. Evangelio de Marcos, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Acompáñeme al verso 31 hasta el versículo número 35. Veamos pues qué nos dice el Señor. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. ¿A quién? A Jesús. Pero Jesús había estado predicando, y esto fuera del contexto, estaba predicando, sí, dentro de una casa, y la casa estaba abarrotada. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dicen a Jesús. Ahora,
Verso 33. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ahora, Jesús no es que quiso ser descortés. Jesús estaba predicando la palabra, pero de repente alguien pretendió darle mayor relevancia a la visita de la madre de Jesús con su familia que a lo que él estaba haciendo. Y en ese sentido Jesús trató de qué cosa, de no interrumpir la enseñanza, sino de aprovechar la distracción. ¿Para qué? Para ilustrar con esa interrupción una nueva lección espiritual para quienes estaban presentes escuchándole. Es por eso que Jesús de manera inmediata les dice a ese gentío. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Verso 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quieres saber cómo ser una buena madre? ¿Quieres saber cómo ser un buen padre? Sí, o un buen hermano cristiano en la fe. El verso 35 te lo da, sí, a conocer. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Querida madre, estás fallando como madre. Estás fallando en tu rol de madre dentro de tu hogar. El Señor te dice y de alguna manera te instruye y te insta ¿a qué? A hacer la voluntad de tu Dios. Porque haciendo la voluntad de Dios serás también parte de la familia del Señor. Estás fallando en la crianza de tus hijos. Ven al manual perfecto. La Biblia te enseña cómo criar a tus hijos. Estás fallando, mi querida madre, sí, en la atención del hogar. Ven al manual de la vida, que es la Biblia, y ella te enseñará cómo debes de ser en tu casa. Ella te enseñará cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena madre, cómo ser una buena hija, cómo tratar con tu prójimo y aún con tus enemigos. Sigue lo que dice la Biblia, déjate guiar por el Espíritu Santo y serás una madre bendecida en esta tierra y honrada en el cielo, porque el Señor así lo ha prometido. Para todos aquellos, mis amados hermanos, que han estimado en este día el dar un elogio especial a su madre, bien han hecho, pero harían mejor si la estimaran, si la respetaran, si la honraran todos los días de su vida, porque eso es lo que traerá promesa de bendición de parte de Dios para todos aquellos que son hijos y tienen la dicha de tener con vida una madre y un padre en esta tierra. A Dios sea la gloria.